Hola mis amigos, una vez más aquí pues para poder este maravilloso repaso de la lección de la escuela sabática de este maravilloso trimestre que prácticamente ya se está finalizando, ya se está terminando. Hoy vamos a estudiar la lección número 12, la semana próxima que viene la lección número 13 y termina la lección de este maravilloso estudio del libro del Éxodo y viene otra lección muy bonita que es el libro de Josué. Pero antes que eso llegue, antes que eso suceda, vamos a terminar y concluir la lección número 12 y la próxima semana la lección número 13. Pero para eso, para estudiar hoy la lección número 12, vamos a pedir la presencia de Dios, que Dios nos acompañe con su Santo Espíritu en donde nos encontremos en este momento, que nos ayude con su presencia y que Él sea el maestro y guiador a través de este maravilloso repaso de la lección de la escuela sabática de la lección número 12. Por eso que oremos en este momento en donde nos encontremos. Querido Padre que estás en los cielos, pedimos tu presencia. Acompáñanos, Señor, en tu nombre, en Jesús. Amén. Mis amigos, ya estamos en la lección número 12. La lección número 12 tiene algo muy especial de parte de Moisés a Dios en el monte Sinaí. Y dice que Moisés le dice a Dios: te ruego que me muestres tu gloria. Ese es el título de la lección de esta semana. Y vamos a leer el texto bíblico, el libro de Éxodo. El Señor pasó ante Moisés y clamó: Señor, Señor, Dios compasivo y bondadoso, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su invariable amor a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y no da por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres en los hijos y los nietos hasta la tercera y cuarta generación. Libro de Éxodo, capítulo 34, versículos 6 y 7. La lección de esta semana tiene como propósito enseñarnos a crecer en nuestra experiencia personal con Dios. Por eso que el apóstol Pablo nos exhorta a cada uno de nosotros: crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Mientras estamos viviendo en el camino de la vida cristiana, en el camino de la fe de nuestro Señor Jesucristo, en este peregrinaje, todos estamos en la universidad de Dios. En todas partes vamos a aprender en donde nos encontremos. Y todos los días vamos a seguir aprendiendo, desde el más pequeño hasta el más grande. Podemos llegar a ser un buen estudiante en cada etapa de nuestro desarrollo si solamente permitimos que Dios moldee a imagen de Cristo a cada uno de nosotros para convertirnos por su gracia en la persona que Dios quiere que nosotros seamos delante de Él y delante de los demás. En nuestro crecimiento, en la maravillosa gracia y el conocimiento de Dios, todos debemos ir paso a paso. Y no debemos de presionar a nadie que camina a nuestro ritmo espiritual, sino más bien debemos ser misericordiosos, compasivos, pacientes y mostrarles amor constante para con ellos, para que en su nivel espiritual donde ellos se encuentren, sigan por la fe en el camino del crecimiento personal con Dios. Por consiguiente, mis amigos, esta semana vamos a estudiar cómo nuestra vida tiene que crecer. Y vamos a ver un ejemplo muy extraordinario de Moisés, cómo Moisés fue creciendo en su maravillosa experiencia personal con el Señor Dios Todopoderoso, y como resultado de poder adelantar y caminar con Jesús, dio a conocer grandes expectativas de un Dios amante, compasivo y misericordioso, y de cómo Dios se manifiesta a través de su gloria. Y esa es una de las maravillosas experiencias que Moisés tuvo por vivir una vida de aprendizaje, de profundidad en la presencia de nuestro Dios Todopoderoso. En el Sinaí, Dios ordenó a Israel que partiera desde el monte Sinaí y se dirigiera a la tierra que había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Los israelitas debían seguir adelante y continuar su viaje de peregrinaje hacia la tierra prometida. Después de más de casi un año de permanencia que estaban en el Sinaí, Dios hizo un pacto con ellos y deseó conducirlos hacia Él. En el Sinaí, Dios lo entregó por medio de Moisés, su siervo,
el decálogo, las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, aunque este fue quebrantado cuando Moisés descendió al pueblo y encontró al pueblo en una apostasía, y Moisés tiró las 2 tablas del pacto como símbolo de que el pueblo israelita, el pueblo de Dios, había quebrantado los 10 mandamientos. Pero después de ese incidente desagradable, dicen las Sagradas Escrituras, y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Libro de Éxodo capítulo 34, versículo 1. Ahí también Dios le entregó el código del pacto, donde había numerosas instrucciones adicionales acerca de cómo la nación debería de vivir como una nación sabia, justa, bondadosa, en disciplina y bien organizada. Ahí también Dios le dio diferentes tipos de leyes para la vida cotidiana del diario vivir. Pero también Dios le dio a Moisés las instrucciones acerca del santuario terrenal, un lugar en donde se iba a manifestar Dios por medio de su pueblo, y en donde Dios dijo: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Libro de Éxodo capítulo 25, versículo 8. Después de todo lo que Dios los informó en el Sinaí por medio de Moisés, ahora era el momento de seguir. ¿Hacia dónde? Hacia la tierra prometida. Sin embargo, Dios dijo al pueblo: yo no subiré contigo. ¿Por qué? Porque el pueblo había sido rebelde con Dios, el pueblo había desobedecido a Dios, el pueblo había rompido muchas reglas y normas específicas, de lo cuales Dios estaba en un momento un poco disgustado con su pueblo, pero eso no significaba que no les amaba. Claro que sí, Dios los amaba, porque Dios siempre ama al pecador, pero este pronunciamiento fue, como vuelvo a repetir, valga la redundancia, debido a la apostasía del pueblo hebreo, porque el pueblo hebreo hicieron el becerro de oro y lo adoraron, algo que estaba en contra de los 10 mandamientos de Dios, donde Dios dijo: no tendrás dioses ajenos delante de mí, y no te harás imagen en ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque el Señor soy yo, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y la 4ª generación de los que me aborrecen, pero trato con invariable amor a 1000 generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ese era parte de la esencia de Dios a través del primer mandamiento, de no tener dioses ajenos delante de Él. Mis amigos, la historia del pueblo hebreo es una historia trágica, porque el pueblo siempre ha sido rebelde por naturaleza, por su condición. Pero a pesar de todo, la presencia de Dios siempre estuvo en su peregrinaje hacia la tierra prometida. Mis amigos, la santa presencia de Dios en medio de Israel era algo incompatible con la obstinada desobediencia del pueblo, y causaría la destrucción de éste por su rebeldía contra Dios. Pero a pesar de todo, el Señor Dios Todopoderoso cuidaba y guardaba de sus hijos. Es por eso que cuando los israelitas entraron a la devastación de la noticia de parte de Dios en relación a su ira, Dios muestra esta experiencia, porque el pueblo israelita se da cuenta de su propia realidad, y ahí aparece la célebre frase: y se despojaron de sus atavíos. Entonces Dios les dijo: quítense los atavíos para que yo sepa lo que les he de hacer. Algunas versiones bíblicas traducen este versículo correctamente, mostrando que la lección de despojarse de sus ornamentos fue a partir de entonces una decisión permanente. Por eso, a partir del monte Horeb, los israelitas nunca más volvieron a ponerse esas joyas. Y déjenme decirles, amigos queridos, que las joyas de las prendas que los israelitas, especialmente las mujeres, empezaron a usar, nunca se inició desde un inicio, desde la creación. Estas fueron prácticas que poco a poco y lentamente el pueblo israelita, en estar en Egipto en servidumbre aproximadamente por 430 años, empezaron a albergar algunas malas costumbres, algunos ornamentos que prácticamente perdieron muchas de ellas su verdadera identidad.
Pero a pesar de todo eso, Dios tenía un maravilloso plan. Y a pesar de todo eso, Dios amaba y tenía gran misericordia para con su pueblo. Mis amigos, fuera del campamento había un lugar llamado la tienda de reunión. Esto no se debe de confundir con el tabernáculo o santuario que Dios permitió que se construyera como un modelo del celestial. En la tienda de reunión, Moisés consultaba y tenía comunión con Dios. Fue ahí que en los encuentros de Moisés con Dios dieron lugar a una estrecha amistad entre ellos, como dice el texto bíblico. Y el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como quien hablaba con su amigo. Libro de Éxodo capítulo 33, versículo 11. Eso debería ser nuestra experiencia, conversar con Dios como un amigo. Por eso que es muy importante tener una vida de comunión. El camino a Cristo dice que la oración a través de nuestra comunión con Dios es el acto maravilloso de abrir el corazón a Dios como un amigo. Debemos de entregarnos a Dios completamente, conversar con Él en una forma privada para que podamos ver las maravillas que el Dios Todopoderoso va a hacer en cada uno de nosotros, en nuestro aprendizaje y en nuestra maravillosa experiencia con Él. Amigos, un amigo es una persona cuya opinión podemos solicitar y con la que podemos hablar abiertamente de casi todo y confiar en que nunca revelará el contenido de nuestro diálogo a otros. Así es la amistad. La amistad es una de las mayores bendiciones que podemos disfrutar de parte de alguien y brindar a otros. La historia en la vida de Moisés, que se registra en el libro de Éxodo capítulo 19 hasta el capítulo 34, resulta muy instructiva acerca de cómo transforma Dios nuestras vidas. Y una de esas personas, ¿quién es? Moisés. Mis amigos, mira esto. ¿Cómo construyó Dios una relación con Moisés? Un líder muy especial, excepcional, uno de los mejores líderes que tuvo el pueblo hebreo en el Antiguo Testamento. Un estudio de la vida de esto demuestra cómo creció en su conocimiento del poder, el amor y el carácter de Dios. Este es un componente crucial de una relación con el Dios Todopoderoso. Moisés fue utilizado poderosamente por Dios aún antes de llegar al monte Sinaí, incluso mientras era preparado para su futuro papel especial de liderazgo en la tierra de Madián. Mientras cuidaba las ovejas, Dios lo inspiró para escribir dos maravillosos libros, el libro de Job y el libro de Génesis. Luego, en el dramático acontecimiento de la zarza ardiente, en el momento del llamado del libro de Éxodo capítulo 3, Dios le muestra a Moisés de lo que él iba a hacer en el nombre de él para poder sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Moisés vio la derrota de los dioses egipcios y el poderoso ejército del faraón en el Mar Rojo. Moisés observó durante muchas semanas cómo Dios conducía a Israel desde Egipto hacia el Sinaí. Después de la experiencia que resultó en el resplandor de su rostro, Moisés guió a Israel por más de 39 años hasta los límites de la tierra prometida. ¿Te das cuenta el proceso de la vida que le tocó a vivir en cada suceso a Moisés? Por eso que cada uno de nosotros, amigos, tenemos sucesos que vamos a atravesar poco a poco a lo largo de nuestro peregrinaje. No sé, tal vez tengas 5 años en la fe, o tengas 1 año, o puedes tener 10 o 15 años, o puedes tener como yo, tengo más de 25 años, gloria a Dios. Pero cuando nosotros analizamos los años que estamos en el camino de la vida cristiana, podemos entender que siempre ha habido alguien, siempre ha estado alguien cuidando de cada uno de nosotros. Y esa persona siempre ha sido Dios. Y ahí cada uno de nosotros debemos de reflexionar que Dios siempre ha estado ahí presente. Por eso, mis amigos, la Biblia afirma que en toda esta experiencia Moisés fue un siervo fiel de Dios. Moisés fue un faro inextinguible en la oscuridad. Fue una luz en la oscuridad. Fue un profeta modelo a la luz del cual habrían de ser todos los demás. Fue un agente de cambio
aunque el pueblo no siempre siguiera sus indicaciones y sus palabras, porque el pueblo muchas veces lo hizo llorar a Moisés, pero Moisés seguía fuerte y firme, porque sabía que había alguien que estaba con él y aprobaba su liderazgo, y eso era ¿quién? Dios. Por eso que esto también es parte de una enseñanza, que aunque vamos a recibir críticas dentro de la fe cristiana, dentro del liderazgo, vamos a encontrar opositores que van a estar en disgusto en contra de nosotros. Recuerda, tú recibiste un llamado de Dios y tienes que seguir hacia adelante. Solo en la escuela de Cristo, solo en la universidad de Cristo, a pesar de todas las perplejidades que podemos encontrar en el camino, Dios nos quiere perfeccionar por medio de todas estas. Amigos, este crecimiento de Moisés en el Señor fue constante. Al acercarse más y más hacia Dios, Moisés procuraba asemejarse más a su Creador, a su Dios, a su Padre, a nuestro Dios. Cierto día, mientras conversaba con Dios en la tienda de reunión, Moisés dio cuenta de que no lo conocía y dijo concretamente: Señor, Padre, en oración le dijo: Señor Dios, Padre eterno, te ruego que por favor muestres tu camino para que yo te conozca. Amigos, Moisés era consciente de su profunda necesidad de comprender a Dios en su nuevo nivel. Descubrió que cuanto más conocía al Señor, más lo desconocía. Reconoció su necesidad y deseó de todo corazón conocerlo mejor. Dios concedió ese maravilloso buen deseo de parte de Moisés. Al observar las experiencias de Moisés hasta ahora, vemos que fue atraído a una relación más profunda e íntima con el Señor y creció espiritualmente. Paso a paso aprendió. Para empezar, Moisés subió al monte para poder presentarse ¿a dónde? Ante la presencia de Dios. Luego fue a la cumbre y después se acercó a la nube, la densa oscuridad en la que Dios se encontraba. En otra ocasión Moisés se internó en la nube donde estaba con Dios y ahí permaneció con el Señor Dios Todopoderoso por 40 días y por 40 noches. Durante ese tiempo Dios hizo de Moisés dos maravillosos, preciosos regalos: el decálogo escrito con su propio dedo, las 2 tablas de piedra cinceladas por él con su propio dedo, y número 2, las instrucciones acerca de cómo construir el tabernáculo y dotarlo del mobiliario correspondiente. Luego pasó los otros 40 días y 40 noches con el Señor, intercediendo por los pecadores. Sin embargo, incluso después de todo eso, Moisés deseaba conocer el carácter de forma más concreta, y Dios pronto le dio una visión especial para que pudiera comprender quién es Él. Este conocimiento que Moisés deseaba no era una mera comprensión intelectual acerca de Dios, sino un conocimiento vivencial de su persona. No es de extrañar que siglos más tarde, el personaje más extraordinario, el único personaje que yo encuentro en la Biblia por excelencia e ejemplo de vida, nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo elevó una oración en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, en donde se registra la oración sumo sacerdotal. Y en la oración sumo sacerdotal Jesús dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. El libro de Juan capítulo 17 versículo 3. Tras la apostasía con el becerro de oro, como vimos anteriormente, Moisés intercedió por el pueblo y quiso tener la seguridad de que el Señor seguiría conduciéndolos a la tierra prometida. En lo más profundo de su ser, también deseaba conocer mejor al Señor. Por eso Moisés dijo a Dios: te ruego que me muestres tu gloria. En su misericordia, el Señor le reveló su gloria. Sin embargo, al responder a la petición de Moisés, Dios prometió mostrarle su bondad. Se puede concluir con seguridad que la gloria de Dios es su bondad, es decir, su carácter. Por consiguiente, dice el Espíritu de Profecía, la gloria de Dios consiste en otorgar su poder a sus hijos. Desea ver a los hombres alcanzar la más alta norma.
Su gloria es abrazar a los pecadores arrepentidos y proveer todo lo necesario para la transformación de ellos. Al mismo, en nuestra gloria, revelar su carácter es nuestra vida y darlo a conocer a los demás. Por lo tanto, este reflejo del carácter de Dios, de su bondad, de su amabilidad y de su tierno amor debe verse en nuestras acciones. Debemos de imitar las acciones que podemos haber experimentado al estar con el Señor Jesucristo. Cada vez que nos encontramos con Jesús, amigos, a través de la oración, a través del estudio de la palabra de Dios, vamos a mostrar la gloria de Dios por doquier. Cuando yo pienso en esto, me recuerdo bastante cuando los discípulos, llenos del poder del Espíritu Santo, llegaron por Antioquía. Y Antioquía era una ciudad gentil, una ciudad pagana, idólatra, que no había visto el poder de Dios, pero ahora estaban viendo el poder de Dios en la vida transformada por el poder del Espíritu Santo en la vida de los discípulos del siglo I. Y fue por eso que ellos, los gentiles, pusieron cristianos, dando a entender de que los discípulos llenos del Espíritu Santo estaban dando con su propia vida testimonio de haber conocido y de haber estado en comunión con el Señor Jesucristo. La gloria de Dios se manifestó en la vida de estos mártires que murieron defendiendo su fe, y los antioqueños de aquella ciudad dijeron: estos son cristianos porque imitan al verdadero Señor Jesucristo. Y ese es el anhelo de Dios en el camino de la vida cristiana, que tú y yo imitemos el carácter de la gloria de Dios. Primero, estemos conectados con el poder de la gloria de Dios, unidos en oración, unidos a través de su palabra, en obediencia por amor. Y después reflejemos por doquier la obra del Espíritu Santo que hemos adquirido en nuestra comunión con nuestro Señor Jesucristo. De esta manera, amigos, tenemos la oportunidad de ser no solamente una bendición para el mundo, sino también una luz resplandeciente para el universo que nos observa. Como dijo esto el apóstol Pablo: porque pienso que Dios nos asignó a nosotros, los apóstoles, el último lugar, como a sentenciados a muerte. Hemos llegado a ser un espectáculo para todo el universo, tanto para los ángeles como para los hombres. 1 Corintios capítulo 4, versículo 9. Esta dimensión cósmica da a nuestra vida y a nuestro servicio un sentido y una finalidad que apenas podemos imaginar. En el libro de Romanos, el apóstol Pablo dice: oh, menosprecias las riquezas de su bondad, paciencia y generosidad, ignorando que su bondad, paciencia te guía al arrepentimiento. Libro de Romanos capítulo 2, versículo 4. Pablo dice que la bondad de Dios nos guía al arrepentimiento, es decir, son la bondad y el carácter señaladas por el Espíritu Santo los que convencen a las personas de su pecaminosidad y su gran necesidad de salvación. De hecho, cuando miramos a la cruz y sabemos quién está allí en nuestro lugar y por qué Él está ahí, simplemente vamos a entender por qué nos ama. Porque es el amor de Dios, es el amor del Evangelio, del poder de Dios que se despojó tomando nuestro lugar con la única forma de poder salvarnos. Por eso es que cuando estamos en comunión con Jesús, nos damos cuenta cuán miserable, cuán pecadores somos delante de Dios. Amigos, el mensaje del Espíritu Profecía menciona en uno de los libros que cuanto más pasamos a solas con Dios y contemplamos el sacrificio, la vida de Jesús, especialmente los días finales que pasó en esta tierra de dolor y sufrimiento, cuando fue entregado en manos de los pecadores, cuando fue sentenciado por nuestra culpa y cuando fue llevado al Gólgota y cuando murió por nuestro pecado, cuando comprendemos todas esas escenas de dolor que le causaron a Jesús por nuestros pecados, si lo contemplamos todos los días una hora, amigos, nuestra vida va a cambiar, porque esa hora de cambio, de reflexión, es la hora de la oportunidad de Dios para mostrar su poder en nosotros, de darnos a entender que necesitamos más de Él para poder vivir con Él. Y cuanto más experimentamos su presencia,
mayor necesidad vamos a tener de poder depender de Él y de entender que somos pecadores, somos transgresores, somos desobedientes, pero necesitamos esa maravillosa gracia para poder ver la maravillosa bondad de Dios y su carácter que nos ofrece a cada uno de nosotros, porque hemos sido llamados, a pesar de nuestra condición, pero hemos sido llamados por el inmenso amor de Jesús a participar de algo muy eterno, especial con Él para siempre. Amigos, para que la gloria de Dios se revele en la vida de Moisés, Moisés tenía que llevar consigo al monte Sinaí 2 tablas de piedra como las que había quebrantado. Una vez más, Moisés, para poder encontrarse con Dios, subió hacia el monte aquella mañana muy de temprano. Y esta vez era la 7ª vez que Moisés se acercaba a Dios para que Dios le revelara su gloria. Por lo tanto, Moisés ya estaba preparado para esta maravillosa gloria, de esta maravillosa visión del carácter divino, cuya belleza resulta más clara que aún en virtud de esta impresionante revelación que el Señor hizo de sí mismo. La más importante descripción de quién es Dios, el hilo de oro entretejido en toda la Biblia, la proclamación hecha aquí por el Señor, es el corazón del Evangelio. Es la profundidad del amor de Dios, que más adelante se mira esta profundidad en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La revelación máxima del amor de Dios fue nuestro Señor Jesucristo. Y ya en el Antiguo Testamento, en ese encuentro personal donde estaba Moisés con Dios, iba a poder conocer el verdadero poder del Evangelio, la verdadera esencia del amor, de la revelación máxima en la vida de un personaje que tiempo después iba a tomar forma humana, iba a ser uno de nosotros, el Señor Jesucristo. Mis amigos, los autores bíblicos aplican y repiten y amplían en lugares cruciales la autoproclamación de Dios vivo, pues es necesario que su carácter sea totalmente, correctamente entendido. Y gracias a Dios, al pasar a solas con Jesús, vamos a poder comprender ese maravilloso amor de Dios por cada uno de nosotros. Cuando Moisés recibió la excepcional, inaudita e incomparable explicación del nombre de Dios, se postró y adoró al Señor. Cuando vislumbramos el amor, cuando vislumbramos su gracia, cuando vislumbramos su misericordia, cuando vislumbramos su compasión, su bondad, su fidelidad, su perdón, su santidad y su justicia, también vamos a ser atraídos por Él. Cuando vemos y admiramos sus cualidades excepcionales, comenzamos a experimentar un amor hacia Él que hace nacer en nosotros el deseo de ¿qué? De servirlo y serle ¿a qué? Obedientes a Él. Eso es el poder de Dios que puede obrar cuando nosotros estamos cerca de Dios. Puesto que Dios, en este procedimiento, amigos, en lo que vamos a ver y en lo que vamos a actuar por amor a Él, porque Él nos amó a nosotros primero. No es que nosotros hemos amado a Dios, Él nos amó primero. Y cuando miramos todas esas lindas cualidades de Dios, nos acercamos y lo amamos, porque Él es un Dios que ama y acepta al hombre en su condición. Esta revelación de su amor, de sí mismo, Dios asegura a Moisés que estos son cosas extraordinarias que solamente Dios puede llegar a realizar en favor de su pueblo, dando a entender que Él siempre va a querer llevar a su pueblo hacia la tierra prometida. Amigos, Dios renueva además el pacto con ellos, prometiéndoles que otras naciones verán su majestad y su maravillosa obra, su maravillosa obra especial. Mira lo que dice el libro de Éxodo: voy a concretar un pacto. Ante todo el pueblo haré maravillas nunca hechas en toda la tierra.
en ninguna nación, y todo el pueblo que te rodea verá la tremenda obra que yo, el Señor, haré por medio de ti. Libro de Éxodo capítulo 34, versículo 10. Sin embargo, los israelitas debían obedecer a Dios y seguir las 10 estipulaciones claras para asegurar su prosperidad. Entonces Dios pidió a Moisés que escribiera el contenido de ese maravilloso pacto previamente roto. Mira lo que dice el libro de Éxodo. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y el Señor escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Libro de Éxodo capítulo 34, versículos 27 y 28. Después que Dios le revelara a Moisés su carácter amoroso, Moisés descendió al campamento de los israelitas con las 2 tablas del pacto escritas con el dedo de Dios, con un rostro totalmente radiante. ¿Era Moisés consciente de ese fenómeno en absoluto? No se había dado cuenta. Cuanto más cerca está uno de su Dios, de su Hacedor, de su Señor, de nuestro Dios, más conscientes es de nuestras imperfecciones en comparación con la santidad de Dios. ¿Qué hizo resplandecer el rostro de Moisés? No fue el simple hecho de estar en la presencia de Dios, ya que había estado aún ahí antes varias veces con él. Amigos, Moisés fue transformado y su rostro resplandeció cuando Moisés comprendió la bondad y la amabilidad de Dios y fue completamente receptivo a él en respuesta a la belleza del carácter divino. Nuestros corazones y mentes pueden experimentar un cambio cuando nos rendimos a Dios y le permitimos ser el Señor y el Rey de nuestra vida. El apóstol Pablo compara el rostro resplandeciente de Moisés como lo que pasó con Jesucristo. Y mira lo que sucedió aquí. Es algo muy impresionante. Lo que el apóstol compara este rostro resplandeciente de Moisés con Jesucristo, y dice que la gloria de este, en quien se personificaron la ley y la gracia de Dios, supera la gloria de la ley dada por medio de Moisés. Cristo y su ley solo pueden grabarse en nuestro carácter cuando fijamos los ojos en él. Y en virtud del poder del Espíritu de Dios, Moisés era un modelo que demuestra lo que Dios puede hacer por nosotros cuando le permitimos que transforme nuestro carácter y nos moldee a su imagen divina. A esto se refiere el apóstol Pablo cuando el apóstol Pablo dice: debemos andar en la nueva vida que hemos encontrado en Cristo Jesús, Señor Dios nuestro. El mismo procedimiento, del mismo camino, es el mismo procedimiento y el mismo camino que tú y yo debemos de reflejar al encontrarnos con el Señor Jesucristo. Amigos, solo Dios puede hacer ese trabajo en nosotros. Queremos, pero nos toca a nosotros entregar nuestra vida a Jesús completamente y viviendo una vida de comunión con Él. Cada día, cada momento, nuestra vida va a ser transformada y vamos a amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, y vamos a llegar a ver, como dice el repaso de la lección de la escuela sabática, vamos a ver la gloria de Dios, porque habremos experimentado esa maravillosa bendición al estar con Dios. Y como también dice la lección, vamos a dejar que lo que Dios obró en nosotros al encontrarnos, lo vamos a reflejar al mundo por doquier. Dios quiere que su gloria se dé a conocer al mundo, pero hay que vivir con Él. Hay que subir al monte Sinaí. Ese monte Sinaí es el encuentro de Dios a través de la oración, en un lugar específico de nuestro hogar en donde nos encontremos. Dios quiere mostrar su gloria, para que su gloria sea conocida por medio de nosotros, en el nombre de Jesús, a la gente por doquier. Dios te quiere usar en este tiempo. Entrégate a Jesús, entreguémonos a Dios y la gloria de Dios llegará en forma extraordinaria. Solamente
acerquémonos al trono de la gracia, que Dios te está esperando a ti y me está esperando a mí para poder mostrarnos su gloria por doquier. Mis amigos, vamos a orar para que Dios nos acompañe y nos ayude en nuestro caminar. Si tú quieres entregar el corazón a Jesús diciendo, Señor, ayúdame a tener un encuentro para ver tu gloria, Dios lo va a hacer. Pero ábrele el corazón a Jesús y eso será una realidad. Vamos a orar. Querido Padre, ayúdanos a vivir al lado tuyo para ver tu gloria. Un día Moisés vio tu gloria porque aprendió a caminar contigo. Y su vida de oración, de entrega, de obediencia fue de menos a más, a tal punto, Señor, que tú mostraste su gloria. Y el pueblo vio la gloria de Dios en la vida de Moisés. Padre, también nos has llamado y nos invitas a tener comunión contigo a través de la oración para ver tu gloria y que tu gloria se manifieste en las personas que conocemos por la obra del Espíritu Santo que hará en nosotros para que aquellas personas conozcan quién es el Dios verdadero en nuestras vidas. Ayúdanos, Dios, y toca nuestra vida y te entregamos todo nuestro corazón para que tú hagas la obra en tu nombre maravilloso. En Jesús oramos. Amén. Mis amigos, un gusto haberlos tenido una vez más. Que Dios los bendiga y gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga. Bendiciones. Bye.